Hola, buenas tardes a todos y todas y a todes. Hoy les vamos a presentar este libro, Las locas en el archivo, disidencia sexual bajo el franquismo, que hemos coordinado nosotros. Yo soy Geoffroy y mi compañero Javi. Este libro que vamos a presentar de forma muy breve hoy trata de reunir a todos los investigadores y las investigadoras, o al menos muchos de los investigadores e investigadoras que trabajan sobre disidencia sexual bajo el franquismo. Y la idea de este proyecto entonces era abordar esa disidencia sexual no solamente desde el marco represivo, sino también desde la vida cotidiana de alguna forma, ¿no? Es decir, cómo las personas disidentes vivían en ese marco represivo. Este proyecto nació hace unos 3 años aproximadamente, porque nació justo antes de la pandemia, por eso ha tardado un poquito más de la cuenta. Y lo hemos hecho así, reuniendo a todos los investigadores, porque cuando nosotros empezamos en este campo de investigación hace como 10 años, un poquito más, pues solamente había 2 o 3 personas. Entonces, ahora con los años hemos visto que este campo se ha ido desarrollando y queríamos reunirlos a todos y todas, pues para tratar de desarrollar, mejorar y analizar este campo. Bien. No sé si digo algo más, Javi, o tú Si quieres. quieres, hago yo una panorámica de... Bueno, Perfecto. yo voy a repasar un poco lo que es el contenido de cada capítulo. Brevemente, queremos dedicarle una frase o dos a cada uno. El capítulo empieza con una introducción de Geoffroy y mía en la que contextualizamos lo que son las políticas de la memoria LGTB en el caso del Estado español, de dónde surge esa corriente memorialista y cuáles son los desafíos, limitaciones y problemáticas que se encuentra hoy en día a la hora de llevar a cabo la labor de investigación histórica sobre la temática de persecución de las minorías sexuales bajo el franquismo y la transición. A partir de ahí, la primera parte del libro se adentra en el periodo de la guerra civil y la posguerra, que es un periodo que suele ser menos estudiado en los estudios anteriores. Comenzamos con un capítulo de Miguel Alonso que utiliza fuentes de juicios militares muy poco comunes y argumenta que la producción de un testimonio verídico en el contexto de los juicios militares tiene que ver con identidades, con factores de identidad de clase, de raza, incluso la discriminación de los sujetos que vienen del norte de África, de género, etcétera. Cómo se juzga la veracidad de un testimonio judicial en función de múltiples factores que tienen que ver con la intersección de nación, raza, imperio, etcétera. El segundo capítulo de La pluma de Abel Díaz, desde un marco Foucaultiano, argumenta que hay una producción de una subjetividad, de una taxonomía, de una ontología de un ser homosexual a lo largo del franquismo, partiendo en los comienzos de una teoría más fundamentada en las acciones. El tercer capítulo de Carlos Fernández, Carlos Álvarez Fernández, se adentra en el caso del lesbianismo y la transición del modelo de la mujer caída a la peligrosa social, de un marco fundamentalmente católico a un marco más medicalizado y esencializado sobre la concepción del lesbianismo. Guillermo Portilla, que es el principal experto en marco penal sobre homosexualidad, compara la obra de Sabater Tomás y de Vivas Marzal y subraya que hubo una cruzada penal, en sus propias palabras, contra la homosexualidad eh, en base a fuentes de primera mano y con una atención muy detallada a la ideología de estos jueces. Ya entramos en los siguientes capítulos en casos territorialmente concretos, empezando por Víctor Ramírez Pérez, que analiza el caso de Canarias y pone de relieve la falta de garantías procesales, una represión que se fundamenta en la clase, como bien ha argumentado Joffre, cómo se lleva a cabo los detalles del proceso, las medidas de castigo que se aplican posteriormente a la sentencia. El siguiente capítulo, el capítulo 6 de Javier Cuevas del Barrio, es una historia cultural de los espacios de encuentro y las iconografías y eh, como digamos, discursos culturales que articulan la experiencia sexodisidente en Granada, cómo intersecciona esa experiencia homosexual con otras esferas, tales como la religiosidad católica, los espacios abandonados, el desarrollo urbano,
el desarrollo psiquiátrico, la práctica del cancaneo y de los chaperos. En el capítulo 7, Roberto Molina, centrándose en los juzgados de menores de Valencia, argumenta que la represión de la homosexualidad es parte de un universo, de una constelación mucho más amplia, de una persecución muy intrusiva, muy del día a día, muy omnipresente, que el franquismo implementa a través de todos sus aparatos burocráticos. Lo que viene a poner de relieve Roberto Molina es que no hay una distinción radical entre esa persecución sexual y el control de la sociedad en su conjunto. Eh, Luego hacemos un anexo en el cual entrevistamos a las personas del archivo de Barcelona, que como Jofrau puso de manifiesto fue un archivo fundamental para poder entender este periodo. Capítulo 8, Mosié Fernández Cano problematiza la distinción entre espacio público y espacio privado a través de la vida de los homosexuales en Madrid. Argumenta que los espacios comunitarios también pueden ser domésticos, tales como hostales, hoteles, etcétera, y habla de una intimidad pública, de cómo se construye la intimidad en el espacio compartido. Geoffroy Juar, en el capítulo 9, nos pone de relieve cómo las personas sexodisidentes encontraban una vía de escape fundamentalmente huyendo a áreas metropolitanas, sobre todo Barcelona, y refugiándose allí en dos maneras de vivir, el espectáculo y el trabajo sexual, que a su vez generaban sus propios espacios de resistencia, solidaridad y cultura de los invertidos. El capítulo 10 de Rafael Cáceres Feria y José María Balcón del Río nos habla de Torremolinos, preguntándose si realmente fue una isla de libertad y cómo podemos entender esa tensión entre aparente libertad y permanencia de las estructuras de control, acabando con el episodio de la gran redada del pasaje Begoña. La última parte incluye capítulos como el de, no sé si lo pronuncio bien, José Buxan, que ha hecho su propio archivo de fotografías encontradas a través de las cuales puede rastrear y reconstruir el lenguaje visual de la masculinidad y la disidencia sexual, aunque no tiene un lenguaje explícito. O sea, son fotografías muy íntimas que muestran otras formas de representar la visualidad y la masculinidad en ese archivo escondido en rastros de segunda mano, etcétera. Gemma Pérez Sánchez lee el archivo personal de Robert Roth y nos habla de esa dinámica de autoarchivarse, de construir una afectividad a través de la correspondencia y de archivar tu propio cuerpo y sus experiencias en un archivo anterior y de principios del SIDA, de la pandemia del SIDA, que también pone punto y final a un periodo de emancipación fundamental en nuestra historia. Y el capítulo de cierre de nuestro compañero del grupo de Más Dime, José Antonio Ramos Arteaga, nos muestra la educación sentimental en Santa Cruz de Tenerife a través de historia oral, una lectura oblicua, como él diría, de lo que son los archivos tradicionales, incluyendo facetas o ejes fundamentales de la vida sexodisidente, como la familia, la escuela, el cruising, cómo se consume pornografía, revistas eróticas y cómo comienza el activismo también en el periodo del SIDA. Como, como hemos querido plasmar en este capítulo, nuestra intención es dar una idea global de cuáles son las posibilidades para reconstruir un archivo de las locas o de las maricas en diferentes repositorios y en diferentes territorios. Y yo, Fran, te paso la palabra por si podemos hablar un poco de nuestros siguientes proyectos. Vale, sí, muchas gracias, Javi. Y eso, comentar entonces que este libro, como han visto, ¿no? Con todos estos capítulos, no es solamente un libro para investigadores e investigadoras, ¿no? Sí que hay muchos investigadores e investigadoras que han trabajado en este libro, pero también, como ha dicho bien Javi, pues hay archiveras, ¿no? Archiveras de Cataluña, de Barcelona, puesto que fueron los pioneros en permitir el acceso a esta fuente. Hay también testimonio de vida, o sea que es un libro, digamos, abierto, pero que se basa también pues, en fuentes primarias. Eso era fundamental, sobre todo fuentes judiciales, ¿no? De vagos y maleantes, de peligrosidad y rehabilitación social, pero también otro tipo de fuentes, ¿no? Archivos personales, fotografía, etcétera, ¿no? Como tú bien has dicho, ¿no? Entonces, pues nada, la idea con este libro, o lo que nos ha permitido este libro, primero es reunirnos en París el año pasado en el Colegio de España, ahí nos podemos reunir casi todos y todas, y este libro ha salido hace muy poquito, salió en abril de 2023, y hemos tenido la suerte de conocer también a más gente ahora que trabajan sobre este tema, y eso es fundamental, ¿no? Ahora hemos visto que no solamente hay gente que trabaja en Canarias, en Valencia y en Barcelona, sino también, o Madrid, sino también pues gente que trabaja en Galicia, etcétera, etcétera. Y por lo tanto eso es un placer y nos permite pensar en otro proyecto, y este proyecto
que estamos preparando, Javi y yo ahora mismo, va a ser sobre vida cotidiana. O sea, ya el marco represivo es algo ya muy estudiado, muy conocido, muy interesante también, por supuesto, pero lo interesante también ahora, y es algo que falta en este campo de investigación, pues es algo sobre cómo vivían esas personas. Hay algo, hay algunos capítulos sueltos, pero este proyecto nuevo yo creo que lo vamos a dedicar enteramente a la vida cotidiana y va a ser muy bonito y esperemos que se convierta en referencia como este, espero, ¿no? Javi, te dejo la palabra. Sí, Jeffrey, aprovecha y muestra el libro si lo tienes ahí, el de Sí, las locas. claro. Ahí, con la foto maravillosa de un compañero de Canarias. Sí. Hazle Hemos así también de perfil para que se vea que es un libro es un libro grueso, ¿no? De casi 500 que tiene páginas. mucho contenido, pero a la vez es muy, se puede llevar a cualquier sitio. Lo puedes llevar en Atús, en la playa, en cualquier lado. Es muy, tiene el formato perfecto. Y es un libro precioso y nada más por la imagen de portada hay que comprarlo. Sí, sí, una maravilla. La verdad es que Marcial lo han hecho súper bien. Sí, Y bueno, como si quieres podemos con esto despedirnos y claro. Sí, nos despedimos dando las gracias a Más Dime por el apoyo en la financiación y el apoyo incondicional de su director, Rafael Mérida Jiménez. Y bueno, también gracias a la editorial Marcial Pons, que ha trabajado de forma muy seria como siempre y ha sido un placer trabajar con ellos, ¿no? sí. Ah, y si alguna persona que está trabajando en tema archivos o vida cotidiana, etcétera, que nos contacten, que siempre estamos deseando crear redes, encuentros, etcétera. Y Totalmente. bueno, un placer trabajar contigo, Jofre, un abrazo. Igualmente, muchísimas gracias, Javi. Adiós. Chao. Chao.